El ibicenco Marc Tour revalidó en el Vendrell su título de campeón de España de 50 km marcha con un tiempo de 3:54:49 insuficiente para plaza fija en el Mundial de Doha, en una prueba que coronó a la barcelonesa Raquel González, debutante en la distancia con nuevo récord de España, 4:11:01. La remontada de Iván Pajuelo, que le llegó hasta el segundo puesto, parecía dejar sin podio al legendario Jesús Ángel García Bragado, campeón mundial en 1993, pero el extremeño fue penalizado con 3 minutos de parada en el pit lane y el abuelo de la marcha española recuperó el podio, al que sube con 49 años. La penalización de Pajuelo, que había arriesgado mucho en la persecución de Marc Tour, devolvió también la segunda plaza al murciano Benjamín Sánchez. El circuito, de 2 kilómetros, de los 87 campeonatos de España en ruta estaba en la avenida Palfuriana, en los barrios marítimos de El Vendrell, con salida y meta en la Plaza de la Lluna. La competición, de 50 kilómetros, se prestaba a confusión para el público, ya que junto a los atletas que salían en busca del título marchaban, a más velocidad, los especialistas de 20 kilómetros que afrontaban la prueba sin ánimo de terminarla, como un entrenamiento de calidad. Junto a ellos, los veteranos, sub-20 y juniors, hombres y mujeres en un revoltijo de atletas. Miguel Ángel López, campeón mundial de 20 kilómetros en Pekín 2015, reveló sus cartas desde la salida. Con un 69% de humedad y 10 grados, el murciano, que fue campeón de España de 50 en 2015 y 2016, puso un ritmo que nadie se atrevió a seguir. López era de los que no pensaban terminar. Solo estaba sometiéndose a un test de 30 kilómetros con miras a los grandes objetivos de la temporada, sobre todo el Mundial de Doha. Pasó por el KM10 en 42:08, y por el 20 en 1:24:06. Cuando Miguel Ángel se retiró, 2:07:15 en KM30, quedó en Marc Tour, defensor del título, al que perseguía el murciano Benjamín Sánchez y, más atrás, el madrileño García Bragado, que acariciaba el podio con 49 años, hasta que el pacense Iván Pajuelo, en una gran remontada, progresó hasta la segunda plaza final. Pero los jueces apreciaron irregularidades en la marcha de Pajuelo, le obligaron a detenerse 5 minutos, y mientras Tour llegaba sin novedad como ganador a la meta, Benjamín Sánchez, que llegó 1:23 después, y Bragado, a 2:29, repetían también sus puestos del año pasado en Burjasot. La prueba femenina, que se disputaba solo por segunda vez en el programa de los campeonatos de España, dejó rápidamente en cabeza a especialistas en 20, la campeona de Europa María Pérez y Mar Juárez, por delante de la hasta hoy única campeona de 50, Julia Takacs, ganadora el pasado año en Burjasot. Pérez, con plaza fija en el Mundial en 20 kilómetros, pasó por el 10º en 48:51, curiosamente en el grupo de García Bragado, que fue campeón mundial de 50 hace 26 años cuando la granadina no había nacido y ha sido 4 veces campeón de España. Bragado y María hicieron juntos los 30 km, y cuando la granadina puso fin a su entrenamiento quedó al frente de la prueba femenina la barcelonesa Raquel González, campeona de España en 2015, en 20 kilómetros, y debutante en la máxima distancia. Por detrás, la albaceteña María Larios y la húngara Andrea Kovacs, una vez que Juli Takacs, con plaza fija para el Mundial, se había retirado.
Raquel, que se entrena desde este año en Madrid en el grupo de José Antonio Quintana, cubrió los últimos kilómetros a un ritmo de 5 minutos y terminó pulverizando, con la quinta mejor marca mundial de la historia, el récord de España que había establecido Julia Takacs el año anterior en estos mismos campeonatos con 4h13.04. María Larios tardó todavía 37 minutos en llegar a la meta.